reunir a todos. En la próxima mesa vamos a hablar de cómo visibilizar la diversidad, cómo cambiar la mirada. A veces cambiar la mirada significa cambiar el foco, ¿no? Cambiar la perspectiva. Cómo se hace visible, ¿no? esa diversidad en nuestra sociedad, cómo es necesario que dejemos de mirar atrás para seguir mirando hacia adelante. Y lo vamos a hacer con 3 personas que pertenecen a distintos mundos muy diferentes. Vais a ver cómo se combina la emoción con las cifras. Vamos a hablar de la definición de diversidad como un concepto emocional. Vamos a hablar de cuotas. Vamos a hablar de muchísimos datos con ellos y los voy a presentar. Ella es la primera persona a la que voy a saludar, es Maribel Hernández, es Head of Employer Branding Talent and Development de una empresa que está ahora mismo apostando por la diversidad, que es AXA, y le voy a pedir que pase. También está con nosotros Paco Moreno, es DIRCOM de PayPal España y Portugal. Ya sabéis que es una forma rápida, eficaz y segura PayPal para pagar, ¿no? Para hacer pagos. Solamente como dato lo usan más de 270 millones de personas en el mundo. Operan en más de 200 mercados, con más de 27 divisas. Así que voy a pedir también un aplauso para él, si es posible. Y la última persona a la que voy a presentar es Ana Polanco. Ella es doctora en farmacia, está especializada en microbiología. Es una mujer que tiene una amplia experiencia en el mundo sanitario y bueno, además actualmente es la directora ejecutiva de Closing Gap. Luego nos contará en qué consiste Closing Gap. Pero es que es directora de Relaciones Institucionales y Acceso al Mercado, Relaciones Institucionales y Corporativas y Acceso al Mercado de Merck. ¿Y qué es Merck? Merck es una empresa de ciencia y tecnología que apuesta por la innovación, que se fija en un concepto, en algo que nos rodea a todos, que es la curiosidad, y que tienen datos importantes, porque hemos oído hablar de la brecha digital, hemos oído hablar del techo de cristal, pero existe una brecha importante de salud, así que le voy a pedir que pase. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Con ellos 3 vamos a hablar sobre la diversidad, cómo han integrado la diversidad desde los diferentes puestos en los que operan, en los que trabajan. Y vamos a empezar por ti, por Maribel, que además tenemos una noticia, y es que habéis incorporado a una mujer CEO en vuestra empresa, en AXA. Sí, tenemos la fortuna de ser una de las primeras compañías en el sector asegurador en España que acaba de nombrar por primera vez una mujer CEO. Así que estamos muy, muy contentos, yo particularmente, por la relación que tengo con ella como mi sponsor. Así que creo que es el siguiente paso de todo el trabajo que estamos haciendo en torno a la diversidad. Y todavía queda mucho por hacer. Es por supuesto que lo tenemos que tener muy claro, que hay un camino por recorrer todavía, pero vamos dando pasos. Nosotros desde AXA llevamos trabajando muchísimos años la diversidad y lo trabajamos desde diferentes frentes, porque tenemos la diversidad que es más visible y que yo creo que son los pilares sobre todo los que todos, o la mayor parte de nosotros trabajamos, como puede ser la diversidad funcional, temas de mujer, LGTBI, generacional, pero no podemos olvidarnos también de la diversidad que no se ve. Y creo que ese es el siguiente paso que tenemos que dar y tenemos que seguir apostando y trabajando por ello. Paco Moreno me estaba hablando del trabajo, ¿no? De la cantidad de nacionalidades que hay repartidas por el mundo de PayPal. Bueno, hay que decir de Paco que él es el primer trabajador en España de PayPal. ¿Cómo habéis manejado, cómo estáis manejando vosotros la diversidad dentro de la empresa? Hola, buenos días o buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a Forbes pues haber creado este tipo de conferencias, que creo que es una temática que cada vez hace falta más, no solamente en el entorno empresarial, sino también
en el entorno de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces es un placer formar parte de esta mesa con estas líderes de diversidad en sus respectivas empresas y que vaya de tu mano, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y bueno, como comentabas tú al principio, PayPal es para los que no nos conocéis, somos una multinacional americana que tenemos más de 277 millones de clientes activos alrededor del mundo y que además servimos de pionero para lo que es lo que son los servicios financieros, ¿no? A nivel mundial. Lo que implica que tenemos que gestionar, como dijiste, 26 divisas, pero eso para recibir dinero, pero para hacer pagos en 100 divisas. Y además en más de 200 mercados. Esto implica, ya desde un punto, un dato importante para saber cómo nosotros, lo importante que es la diversidad, para estar a nivel de poder servir a todo este tipo de personas, ¿no? Me comentabas que ¿cuántas nacionalidades tenemos a nivel mundial? Pues creo que sería imposible decirlo ahora mismo, pero según cuál sea la oficina, tenemos oficinas en muchísimas capitales de países en todo el mundo. Cuanto mayor es la oficina, más nacionalidades hay, ¿no? Por ejemplo, en Berlín, la oficina En de Berlín Berlín. tenemos desde pues, alemanes, turcos, ingleses, franceses, italianos, prácticamente Europa. En Estados Unidos, que es donde está la sede, en Silicon Valley, tenemos desde muchísimos de la parte asiática, la parte india, Europa, Latinoamérica, América. Es, digamos, la oficina más diversa, podamos decir, porque somos 20 millones, 21 millones de empleados a nivel mundial y en ese aspecto Estados Unidos es donde más nacionalidades hay, ¿no? A la pregunta de cómo nosotros apostamos por la diversidad, o cuál es nuestra visión, decir que para nosotros la diversidad y la inclusión son unos valores fundamentales, ¿no? Es como la piedra angular de nuestra filosofía y de nuestra cultura. Nosotros vemos que además de ser algo fundamental, es como un valor estratégico. Y cuando decimos por qué es un valor estratégico, es porque cuando cuentas con diversidad e inclusión dentro de la empresa, estás formando que la empresa se fortalezca, sea más fuerte, que haya más creatividad y más innovación y por tanto la empresa tenga más éxito y triunfe más, ¿no? Entonces para nosotros es parte del ADN de llevar pues, una empresa diversa. Otro punto importante es cómo nosotros hacemos uso de este recurso estratégico, como decimos, ¿no? De la diversidad. Pues empieza atrayendo un talento diverso, formándole, bueno, antes de formarlo hay que contratarle o reclutarle, formarle y retenerle. Y todo esto implica que estas personas sean diversas a nivel de orientación sexual, género, diferentes backgrounds étnicos o background cultural. Y no solo estas partes de nacimiento, digamos, sino también personas que tengan un pensamiento diferente, una opinión diferente o una experiencia diferente. Al fin y al cabo, todas estas características que hacen que la persona sea única. Entonces, para nosotros es importantísimo y, como decía al principio, desde dentro ya fomentamos la diversidad porque vamos a servir a un público, a una audiencia o a unos clientes, estos 277 millones de clientes son diversos. Pues, por tanto, desde dentro tenemos que Por tanto, fomentarlo. Paco, la diversidad, tal y como lo planteas, es una fórmula rentable, es una fórmula que nos lleva necesariamente al éxito. Sin duda. Porque cuando contamos con personas con diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, todo aporta. Y si solamente vamos a un perfil que es este mismo perfil, no vamos a salir de ahí. Pero si estamos con diferentes opiniones, diferentes razas, diferentes culturas, diferentes modos de vida, todo esto va a influenciar bastante y va a dar pues pensamos que, y nos está funcionando, una estrategia y unos resultados positivos y exitosos. Ana, ¿cómo gestionáis la diversidad dentro de Merck? Bueno, buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer a Forbes la oportunidad de estar aquí. Yo represento a Merck, una compañía de ciencia y tecnología
que el año pasado cumplió 350 años. O sea, somos de las compañías más antiguas del mundo y en estos 350 años de historia nos ha guiado la curiosidad, como bien decías, Puri, y la innovación. La diversidad, sin duda, contribuye a la innovación y además es necesaria en un mundo ferozmente competitivo, diría yo. Por ello, las empresas tenemos que reflejar la realidad que está ahí fuera y por ello las compañías tienen que ser diversas. Entonces, a tu pregunta sobre el valor de la diversidad, por supuesto que sí, la diversidad es rentable. Lo es no solo por la diferencia de ideas y de generar conocimiento nuevo, sino también desde el punto de vista económico. Y por lo tanto, yo hablo desde mi compañía, el Merck lo consideramos un pilar estratégico que desde luego forma parte dentro de nuestro ADN. Tenemos los datos, ¿cómo no? Es que en la mesa, vamos a explicar a la gente que está, en la mesa vais a oír hablar de emoción y de datos, que nos parecía una combinación perfecta para hablar de diversidad. Y Ana planteaba antes de entrar un dato muy interesante y yo creo que deberíamos sacarlo para debatir sobre él, y es espeluznante, es el 18% de mujeres en consejos de administración y no llega al 15% en el comité de dirección. Sí, esta es la realidad de nuestro país. Y entonces yo os pregunto a vosotros si creéis en las cuotas, si creéis en la paridad, si creéis en lo que llaman discriminación positiva como vía para dar paso a una diversidad y a un mundo mejor, que es al que aspiramos. Sí, déjame darte los datos nuestros para que no se crea la audiencia. Que no son los datos de España, no los vuestros, por supuesto. Efectivamente, esos son los datos a nivel de España. A nivel de Merck, nosotros tenemos unos datos afortunadamente muy diferentes. Tenemos una CEO, antes lo comentaba Maribel, nosotros tenemos una CEO a nivel mundial, mujer, que además ha roto 2 techos de cristal porque somos una empresa alemana y ella es española. Tenemos una CEO española en España, presidenta, y además que está impulsando todo este cambio de diversidad y de igualdad, porque creo que es muy importante, como lo has mencionado tú, que la cultura cale de arriba abajo. Nuestras cifras de toda la masa de empleados, que somos 1.000 en España, es de un 52% de mujeres, y cuando hablamos del comité ejecutivo es de 56%, es decir, supera más de 3 veces la media del IBEX 35. Efectivamente, esta no es la realidad de muchas compañías de nuestro tejido empresarial. Y esos datos que comentábamos hace un rato, efectivamente nos hacen reflexionar sobre si tenemos que hacer cosas, ¿no? Pues yo creo que hay que hacerlas. Evidentemente, si hay un 18% de mujeres en consejos de administración, y si hablamos de consejeras ejecutivas, la cifra es aún más alarmante, ¿vale? Porque, o sea, 10, 8, andamos en ese y descendiendo. Esto significa que bueno, 2 cosas. La primera es, ¿tenemos talento suficiente? Porque igual no lo tenemos, no. O sea, ya digo yo que talento suficiente hay de sobra, ¿vale? O sea, los datos de la EPA sitúan pues a más de 240.000 mujeres en puestos directivos. Si comparamos hombres versus mujeres con carreras superiores que están activos, estamos por encima, somos 4,1 millones de mujeres frente a 3,8 hombres, por lo tanto, talento hay de sobra. ¿Estamos cumpliendo lo que las recomendaciones de la CNV? Pues no, porque nos han fijado un 30% de mujeres en los consejos y vemos que estamos lejos, ¿no? Entonces, yo no quiero esquivar tu pregunta. Yo soy partidaria en este punto de las cuotas. Hay países que los han introducido. Noruega e Islandia fueron pioneros con un 40%, le siguieron Francia con un 40%. A continuación pues están países como Bélgica, Italia con un 30%, Alemania estos dos con 33%, Alemania con 30%.
de forma obligatoria, ¿no? Por lo tanto, la pregunta es si podemos permitirnos el lujo de ir al ritmo que vamos y esperar muchos años a llegar a esa cifra, y luego hablaremos también de temas de comités de dirección, etcétera, o hacer algo. Entonces, yo creo que deberíamos hacer algo. ¿Vale? Y ahí lo dejo. A nivel, por cierto, la cifra de que no llega al 14 al 15% de comités de dirección también es para pensarla, ¿no? Esto significa que si hay compañías como la mía que tenemos ese ratio tan elevado, hay otras que a lo mejor las mujeres no están presentes, ¿no?, en otros ámbitos. Por lo tanto, sí que creo que tenemos que hacer cosas. No solamente hablar y dar los datos, que los daremos, sino tomar acción. Y ya solo para finalizar, el compromiso que tenemos desde Merck no solo es a nivel interno, porque bueno, evidentemente tienes que liderar con el ejemplo y tienes que presentar estas cifras, tienes que tomar acciones con planes de igualdad, con ayuda bueno, pues al fomento a puestos de liderazgo, sino que también tienes que ser tractor del cambio social y tener un compromiso con la sociedad para cambiar el mundo. Porque ese compromiso no solamente está en la administración pública, sino también está en las empresas, ¿no? Y esta mañana bueno, lo estamos descubriendo. Voy a volver a Maribel. Ella ha hablado de las cifras. Por favor, dame emociones. Dame emociones. Sí, dime, yo dime. con dos personas aquí al lado que son muy expertas en su negocio, yo soy no soy cero experta en temas de cifras, pero lo que sí que creo que es muy importante es considerar que ya no solamente el tema de mujer, que estábamos hablando de las cuotas, y yo en este punto de las cuotas simplemente una mención. Como cualquier negocio o como cualquier cosa que queramos conseguir, tenemos que tener un objetivo. Entonces, si consideramos las cuotas como un objetivo, es algo que nos marca una dirección que tenemos que seguir y caminar hacia adelante, sin olvidarnos de que hay mucho camino que construir y que hay muchas acciones entre medias que poner en marcha para poder llegar a eso. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es algo que por lo menos nos hace reflexionar de dónde estamos y de hasta dónde tenemos que Pero llegar. tú estás, perdona que te haga la pregunta directamente, Sí. pero ¿tú estás a favor de las cuotas? Creo que son necesarias para poder tener un punto de referencia. El cómo se gestiona y cómo se llega a esa cuota es diferente. Creo que ahí podemos entrar en un debate abierto, pero que sería otra conversación completamente diferente. Y aquí sí que estamos hablando de la diversidad desde una perspectiva mucho más amplia. Porque la diversidad al final no deja de ser otra cosa que la expresión no solamente de la diferencia. Hemos escuchado hablar mucho de la diferencia esta mañana, pero también es la expresión de lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros. Y eso no podemos olvidarlo. Es muy importante que tengamos en cuenta que todos y cada uno de nosotros traemos algo con nosotros que nos hace únicos. Y esto lo pongo en contexto de dónde estamos. Hemos hablado mucho de la sociedad, de cómo está evolucionando la sociedad. Y venimos de una sociedad normativa, normativa entendida como pautas que están establecidas, cosas que se esperan, hay una serie de comportamientos o de direcciones que nos guían hacia dónde tenemos que evolucionar, y esto al final lo que está generando es una uniformidad que en muchas ocasiones trae cosas que son muy positivas, no podemos negar eso, pero lo que hace es generar ciertas barreras y dificultades para expresar la diferencia. Y poder expresar esa diferencia en un entorno en el que hay poca cabida genera rechazo o miedo o temor, no solamente para la sociedad o para el entorno en el que estamos, sino para la propia persona que siente esa diferencia. Y desde ahí creo que el trabajo que se hace en la diversidad es el poder vincular y abrir esas puertas, esas ventanas de expresión de esa diversidad. Y esa es la parte más emocional que yo me gusta poner en la mesa, que creo que es fundamental para que podamos seguir avanzando, y además muy vinculado con el tema que venimos a tratar, que hablamos de educación y de role models y de visibilidad, y todo está muy conectado para poder abrir ese espacio dentro de la sociedad. Ahora hablaremos de educación, de role models, pero antes, Paco, última intervención. Sí. He preguntado lo de las cuotas, no te vas a librar. Cuotas, sí. ¿Tú tema de también cuotas, crees en las cuotas como yo creo ellas que dos? sí, como una referencia, como decía ella, ¿no? Sí, pero tampoco tiene que ser, digamos, el único
el único punto a que hay que mirar, ¿no? Y también el tema de las cuotas, yo creo que es importante no solamente, y sé que igual puede sonar un poco mal, pero no solamente mirar si hay mujer o hombre en el comité de dirección. Tenemos que mirar, diversidad implica muchas patas. Implica la mujer que esté en puesto de dirección, que es necesario que estén allí, porque tienen una mentalidad mucho más creativa que el hombre, incluso, y son mucho más ordenadas que el hombre. Pero no solamente la mujer, sino también etnias, razas, personas con una discapacidad. Es decir, cuando hablamos de diversidad, tenemos que hablar de todo el complejo completo, no solamente si una mujer está en poder, en un puesto directivo o no lo está. Es importante que haya personas de color, que haya personas de razas diferentes, que haya personas con, con condición sexual diferente. Es decir, son muchas partes, religión diferente, y eso es lo bonito de la diversidad, ¿no? Que todo esto hace que se pueda tener un grupo diferente y variado. En nuestro caso, el comité de dirección mundial, porque está en Estados Unidos, es 50% diverso. Tenemos un 50% de mujer y razas étnicas minoritarias, que eso es una parte importante. Y luego, a nivel de cuántos hombres o mujeres, que hagamos esta parte entre hombres y mujeres, hay a nivel mundial, el 50% de nuestro workforce, digamos, es de mujer y hombre. Es decir, tenemos 21.000 empleados, pues la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Entonces, en cuotas creo que estamos bien. Siempre se puede mejorar porque nunca es una cuota llegada hasta aquí y este es el punto. Sí. Siempre podemos mejorar, pero estamos en camino y creemos que lo estamos haciendo bien. Vamos al punto que mencionaba antes Maribel. Quiero que hablemos de la importancia de la palabra inspirar, ¿no? Y de cómo la metemos en el discurso de la diversidad, la inspiración, la diversidad, la importancia de los role models. Voy a empezar por Ana, así que cuando quieras, Ana. Sí, bueno, solo una puntualización y no quiero ser controvertida. No dejo por vamos a intentar hacer un debate, ¿no? Un poco que no sea, que haya un poquito de guerra, No, ¿sí, no? que efectivamente diversidad es todo y no puedo estar más de acuerdo, y de hecho yo suelo decir que no deberíamos meter igualdad de género dentro de diversidad, pero sí que es verdad que las mujeres representamos el 50% de la sociedad y todo lo que hagamos en ese área va a impactar necesariamente en la sociedad y en la economía, ¿vale? O sea, solo por puntualizar. Respecto a los role models y estereotipos, role models en la educación, creo que son necesarios, creo que son muy necesarios porque todo parte de la educación. Tenemos que educar, tiene que haber personas que lideren y que sean modelos a seguir por parte, si me voy al género, de nuestras niñas, ¿no? Hablo de modelos de liderazgo, tanto en el ámbito público como empresarial, y también de áreas donde estamos menos representadas, ¿no? Como son las áreas STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas. Si somos el 55% de las mujeres en las universidades, únicamente estamos estudiando esas áreas más tecnológicas en torno a un 12%. Si bajamos a formación profesional, donde tenemos un ratio menor, en torno a un 42-46% de mujeres estamos en formación profesional, tanto de ciclos medios como superiores, hay áreas en donde solamente estamos presentes en un 2%, ¿no? Que son en áreas de electrónica, electricidad, informática, tecnología, etcétera, frente al 80% donde estamos como en áreas de sanidad o moda o servicios a la sociedad. Yo creo que es muy importante que eduquemos en ello porque necesitamos que las mujeres estén presentes en esas áreas por muchas razones, ¿no? El presente y el futuro ya es digital, ¿vale? Luego el futuro tiene que tener mirada de mujer también, a la hora de diseñar algoritmos, tiene que tener esa visión femenina.
Es importante también porque si no se van a agravar brechas que ya existen en la sociedad, porque donde más empleo se va a generar y empleo cualificado va a ser también en esas áreas. Por lo tanto, si ya partimos de la base de que hay una brecha salarial, por poner un ejemplo, se va a agrandar aún más. Entonces, hay que trabajar, sin duda. Yo sé que hay muchas iniciativas. No sé si entre el público está María, que está liderando Inspiring Girls. O sea, estamos trabajando también con ellos, bueno, pues apoyando esa inspiración a mujeres. Y no me quiero circunscribir solamente a las áreas tecnológicas. Yo soy una firme defensora de las humanidades y creo que hay que tener esa visión también humanística y que la filosofía, la ética, la antropología estén presentes. Y luego figuras de liderazgo, también femeninas, que es lo que decía al principio. O sea, también tenemos que estar ahí presentes, y ya termino para dejar también a mis compañeros. Creo que tenemos una labor de compromiso desde el ámbito empresarial hacia la sociedad para que, bueno, pues las mujeres que ya hemos pasado cierta edad, que yo ya la he pasado, pues seamos también inspiradoras y hacia las nuevas generaciones para de esta manera trazar el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, aportar ese bagaje que ya tenemos y ayudarlas en ese sentido. Y abrir camino. Antes de que terminemos, es que no me resisto a hacerte la pregunta porque te estaba escuchando. Has hablado, ¿no?, de ese porcentaje en el mundo de la ciencia, la tecnología, que disminuye, ¿no?, ese porcentaje de mujeres. ¿Por qué crees que pasa en esas áreas especialmente más que en otras? ¿A qué crees que se debe? Bueno, yo creo que hay condicionantes sociales, educativos, hay estereotipos que están ahí porque vienen de una cultura en la cual no es la única razón seguramente, pero bueno, de alguna forma se nos ha educado en que las áreas de tecnología, matemáticas, son más de niños y las áreas más de humanidades son de niñas, que es falso absolutamente. O sea, y la prueba es que las empresas digitales las están liderando. Aquí igual me equivoco, me corregís los que estáis, pero hay muchísimas mujeres liderando. En España al menos. En España sí, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Entonces hay que romper ese concepto y lo único que tenemos que hacer es darles visibilidad para que la sigan, ¿no? Hay mujeres matemáticas que tienen que estar ahí. O sea, y bueno, me encantó la premio Abel, ¿no?, que se le ha dado recientemente a la matemática, que decía, no, yo no quiero que me digan que soy la mujer matemática, es que yo soy matemática y bueno, y casualmente soy mujer, ¿no? Entonces, hay que dar visibilidad a todas estas figuras y decirles a las niñas que están capacitadas igualmente que los hombres. Y en términos de liderazgo, que vuelvo también hacia las posiciones pues más altas de la pirámide, que no está en los genes masculinos o femeninos el liderazgo. Entonces, que podemos tener diferentes estilos, pero que estamos todos capacitados para ello. Maribel. Cuando volvemos al tema de los role models, desde la perspectiva más corporativa, y aquí sí me lo llevo al tema de la empresa, hay dos trabajos fundamentales. Primero es el desarrollo de ese role model. Para poder llegar a que una persona se sienta cómoda en ese rol. Hay gente que lo hace muy por naturaleza, que lo lleva muy en su esencia y sale de forma muy, muy fácil. Pero otras veces hay que ayudar a la persona y empieza por una parte muy de autoconocimiento. Y ese autoconocimiento y en unas ocasiones, esa incluso aceptación de esa diferencia. Y cuando tienes todo ese componente ya creado en la persona, es dar el paso hacia adelante, el ser una voz compartida con tu entorno más inmediato y con tu entorno más directo. Y eso también te ayuda a trabajar dentro de la organización, a que esos role models sean visibles y que generen experiencias, porque el aprendizaje dentro de una organización, dentro de la sociedad, la educación, el concepto de educación, lo más fácil, donde se genera más
enganche y donde se agarra más la experiencia, al final viene a través de las emociones, de generar experiencias de impacto que mueven a las personas a cambiar conceptos, a cambiar perspectivas y a ver la realidad desde perspectivas diferentes y desde realidades diferentes. Pero desde una perspectiva corporativa, y yo que sí que recojo un poco el mensaje de Ana, no te puedes quedar solamente en ese role model que tienes en interno, que tenemos un compromiso social de sacarlo hacia el exterior. Y aquí sí que estábamos mencionado antes el tema de las redes de empleados, y cómo esas redes de empleados al final funcionan un poco como ese ejemplo en interno que favorece la expresión de diferentes talentos, y también cómo podemos conectar esas redes de empleados y llevarlas hacia el exterior a través de diferentes asociaciones como Ready, por ejemplo, que hemos hablado también en diferentes momentos de Ready, y generamos esa conexión externa que al final nos lleva a ese paso del role model a la visibilidad, y el cómo podemos a través de ese movimiento del interno hacia el externo generar un impacto en la sociedad. Tenemos que seguir trabajando en ese impacto en la sociedad. El poder crear un movimiento en el que haya voces comunes, voces que siguen siendo diferentes, pero que al mismo tiempo están generando una perspectiva diferente que nos permite un pensamiento diferente. Y hablábamos antes, estábamos hablando de ese pensamiento diferente, ya no es pensar fuera de la caja, es pensar en diferente frecuencia, es romper un poco ese movimiento que viene de la sociedad estandarizado y sacarlo y llevarlo a otros niveles diferentes. Y para eso el tema del role model y la visibilidad para mí están muy unidos, y tenemos que seguir fomentando que siga creciendo, porque esas voces, y hablaba de, y vuelvo a un concepto que he dicho al inicio, estábamos hablando de esa estandarización o esa uniformidad que se genera y de lo que no se conoce al final da miedo. Y estas voces externas, esta visibilidad es fundamental para que podamos poner voz, podemos poner experiencia, podemos poner cara a diferentes realidades, porque el espacio que nosotros no ocupamos con nuestras voces lo llenan otras voces, y normalmente son voces que no tienen esa experiencia, que no tienen ese conocimiento, y al final se va generando un círculo vicioso que no da espacio a estas realidades y a estas diversidades. Hablábamos, ¿no?, al principio antes del hueco, ¿no?, cómo se estrecha, cómo se va estrechando para según qué puestos, en el caso de las mujeres, y tú hablas de ese hueco, ¿no?, para dar visibilidad también a esa diversidad. Voy rápidamente con Paco porque sí que me gustaría al final acabar con esa fórmula de la que hemos hablado, de la diversidad, la que se integra la diversidad, pero antes, Paco, por hablar de la importancia de los role models. Yo creo que, desde el punto de vista del role model, yo creo que es importante destacar que las grandes empresas como las que estamos aquí hoy presentes, debemos, y que ya estamos avanzados en temas de diversidad e inclusión, no digamos que lo tenemos todo hecho, pero que estamos un poco más avanzados, debemos servir de modelo para aquellas empresas que aún no han empezado a tomar conciencia con la diversidad interna de la compañía, o que han empezado pero no saben cómo seguir el camino, ¿no? Entonces yo creo que es importante que empresas como las que estamos aquí presentes, que damos mucha importancia a la diversidad, sirvamos como modelo. Y tenemos que demostrar a esas empresas que se puede hacer crecer el negocio invirtiendo en iniciativas donde está la diversidad. Tenemos que ver la diversidad como una palanca o como un driver de éxito, no como un gasto que metemos ahí y que esto no lleva a ningún lado. Tenemos que hacer cambiar la mente a los puestos directivos. Y por eso es importante que los puestos más altos de las compañías hablen sobre este tema. Nosotros tenemos la suerte de contar con un CEO mundial y presidente de la compañía, que para él es una prioridad, el tema de lo que es la diversidad y la inclusión. Y hace unos días se ha firmado un tratado también con las Naciones Unidas sobre lo que son los estándares de LGTBI. Entonces necesitamos que haya CEOs mundiales que hablen sobre esto, que normalice, que vean que es lo normal, que las empresas, sí, porque al fin y al cabo los CEOs siempre miran al compañero de al lado, y si algunos son los que van delante y van diciendo, oye, ese es el camino que hay que seguir, los demás lo van a hacer. La corriente energética, ¿no?, de la que hablaba Maribel, ¿no? Exacto. Claro, porque si no dejamos
por poner un ejemplo muy básico, si no abrimos las ventanas, pues el aire fresco, el aire nuevo, el aire diferente nunca va a entrar, ¿no? Así es. Y eso es importante. No sé si has terminado o vamos a lo Sí, último. ¿Sí? prácticamente era pues que tenemos que servir de modelo y que tenemos que hacer que los líderes de nuestras compañías sirvan de, digamos, como de altavoz, amplificador, para que las empresas de al lado sigan ese camino. Vamos a una ronda breve y la que quiero poner esta fórmula y quiero que me la desarrolléis: inclusión más diversidad más visibilidad. Y brevemente, Ana, hemos quedado que ibas a hablar de Closing Gap, ¿no? Sí. Así que cuando quieras. Sí, bueno, pues además hilando con lo que acabas de decir, Paco, de que las empresas grandes tenemos que ser modelo también y tractoras de cambio social. Nosotros desde Merck hemos liderado una iniciativa de la mano de 10 empresas del país. Entre todas sumamos 900.000 empleados. Es Closing Gap, Mujeres para una economía saludable. Y bueno, pues lo que pretende es analizar y poner en valor cuál es el coste de oportunidad que perdemos como país por no aprovechar todo el talento femenino. En este sentido, España ocupa la posición 29 según el Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial. Hemos perdido 5 posiciones. Esto significa que hemos logrado cerrar una brecha de un 75%, pero nos queda mucho por hacer, ¿no? Y lo comentábamos al inicio, ahí fuera, los medios de comunicación habláis muy a menudo de brechas como la salarial, la brecha de empleo, la digital. Hay brechas que son más desconocidas y que existen en la sociedad. Nosotros vamos a ponerle, de hecho estamos poniéndoles cifras a esa realidad. Las empresas que formamos parte del clúster hemos asumido 3 compromisos, termino ya. Por un lado, analizar cuál es el impacto económico si no cerramos la brecha en términos de PIB. En segundo lugar, y muy importante, compartir buenas prácticas entre las empresas que formamos parte del clúster para ser espejo hacia el resto del mundo empresarial. Y la tercera, y muy relevante, pasar a la acción. No basta solamente con poner las cifras, hay que tomar acción y para ello ya estamos trabajando en identificar qué medidas son necesarias para cerrar esa brecha, tanto desde el ámbito de la propia empresa como de la administración. Voy con Maribel, una fórmula un poquito más corta, si puede ser, de lo que hemos hablado, a modo de conclusión. A modo de conclusión, la diversidad es un punto de partida para hacer conocer a la gente las diferentes realidades con las que vivimos y las diferentes cosas que nos hacen cada uno de nosotros únicos. Pero el siguiente paso es no solamente basta con conocerlo, tienes que dejar el espacio para que se exprese y que en todo encaje, porque no es fácil. La diversidad y la inclusión no es un tema fácil de gestionar y de hacer que funcione bien, a pesar de que todos estamos aquí de acuerdo de que es beneficioso, trae beneficios y rentabilidad para la empresa, pero también desde una perspectiva social. Y todo esto está muy vinculado en cómo podemos hacer llegar, cómo funciona esa inclusión desde la generación de role models y de cómo esos role models se conectan y se convierten en una voz o en un coro de voces que pueden trabajar desde una perspectiva que genera visibilidad interna y externa hacia la sociedad. Voy con Paco. Cierras. Yo hablaría de 3 partes aquí, ¿no? Está lo que es la educación interna, prácticamente de empresa. Necesitamos que haya programas de formación, programas de entendimiento, que las personas vean cuál es el valor adicional que tiene tener una empresa diversa. Nosotros en nuestro caso contamos con unos grupos de comunidades que ayudan a acercar a los empleados a sus comunidades. Un grupo para mujeres, un grupo para latinos, un grupo para negros, que sí que decimos siempre color, pero seamos, el nombre de la palabra es negro. También tenemos uno para LGTB, que es el PayPal Pride, y luego tenemos para veteranos, personas ancianas, no ancianas, pero una edad que siempre decimos que pasan una edad, es complicado contratar a esas personas y aportan la experiencia que los jóvenes no pueden aportar. Entonces es importante la parte de la educación interna de la empresa. Luego es importante, como decías, role model, que sirvamos como ejemplo para las empresas que aún no han dado el paso. Y luego, por último, dar visibilidad. Las cosas que estamos haciendo, tanto interna como externa,
demostrarlas para que lo vean todos, ¿no? Un ejemplo nuestro, por ejemplo, somos muy activos en lo que es la comunidad LGTBI, participamos en los desfiles del orgullo durante 2 años, estamos preparando el tercero, hemos estado presentes en diferentes patrocinios de diferentes premios, de diferentes Liga Arcoiris, que es para el deporte, cómo defender la violencia, no la violencia, sino el género en el deporte y también la educación desde edades tempranas en colegios. Entonces hay que salir fuera y visibilizarlo. Y visibilizarlo. Os quiero agradecer mucho que hayáis estado aquí. Quiero agradecer mucho a Forbes la confianza por organizar este encuentro para hablar de la diversidad, para hablar del cambio de mirada. Muchísimas gracias a los que habéis venido y gracias a vosotros. Gracias a Muchas vosotros. gracias.